40 años. Historia de una época. Con Javier García Isaac. Pues una semana más estamos en 40 años, estamos en realidad, estamos con J.F. Lamarra hablando del Imperio Rojo. Hoy toca hablar de la desestalinización. J.F., ¿cómo estamos? Muy buenos días. Muy buenas, don Javier. Pues muy contento de continuar este serial sobre el mundo comunista y estamos llegando a un momento que probablemente es cuando más poder parecía tener el comunismo, que había pasado de ser una cosa clandestina de grupos comunistas perseguidos e ilegalizados en toda Europa y en toda Asia, a ser de repente un bloque de países capaz de medirse de igual a igual con el mundo capitalista, porque que se declaran comunistas, los de Europa, que son la Unión Soviética, Polonia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Albania, la Alemania del Este, Yugoslavia, más en Asia, China y el norte de Corea, que se ha proclamado República Corea del Norte tras la guerra. Por tanto, fomentaba esta imagen del comunismo puede mirar de igual a igual a Occidente. Pues J.F., Stalin muere en el 54, si no me equivoco, Sí. muere en la cama y eso fue un tsunami en el mundo soviético, tanto que provoca que las buenas relaciones entre China, la China de Mao Zedong, que venía de ganar la guerra civil del 45 al 49 contra Chiang Kai-shek, incluso haya un alejamiento, ¿no?, de los chinos respecto a los comunistas. ¿Cómo se produce todo esto? Y también tenemos que hablar del asunto de Corea, ¿no?, de Corea del Norte y su propuesta de invasión de Corea del Sur. Y además con una paradoja, estando en el Consejo de Seguridad de la ONU, la Unión Soviética, y con derecho a veto. Claro, que de hecho vetó muchas operaciones de la ONU contra Corea del Norte, eran vetadas cuando le tocaba la presidencia del Consejo a la Unión Soviética, y cuando le toca la presidencia se ausentaba. O sea, la Unión Soviética nunca apoyó ningún tipo de acción militar contra Corea del Norte, lo cual es un poco extraño y nos demuestra un poco la debilidad que tenía la ONU en su nacimiento, porque la ONU debía su existencia a un cierto equilibrio de los países ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Entre ellos estaba la Unión Soviética, pero teóricamente la ONU debía estar en contra de cualquier tipo de invasión. Y la primera invasión clara de un ejército que invade, de un país que invade a otro, es la del dictador de Corea del Norte, el comunista Kim Il-sung, contra Corea del Sur. Era una invasión en toda regla. Y claro, resulta que entre los que estaban a favor de esa invasión estaban miembros del Consejo de la Organización de Naciones Unidas, con lo cual era todo rarísimo, porque oye, entonces la ONU tendría que expulsar a la Unión Soviética, pero si la ONU empezaba expulsando al que representaba a medio mundo, pues no conseguía ser lo que tenía que ser, con lo cual diplomáticamente fue bastante exitoso para el comunismo, porque se demostró que la ONU no se atrevía a condenar a la Unión Soviética como atacante, ni tampoco de intervenir militarmente contra Mao Zedong, porque como hablamos aquí en un programa anterior, un general americano, MacArthur, que era el jefe de las tropas de la ONU en Corea, dijo, oiga, que los chinos están enviando a un montón de voluntarios, entre comillas voluntarios, a matar a miles americanos, tengo que responder bombardeándoles. Y la ONU dijo no, y es más, Harry Truman dijo no, porque no queremos lo que va a caracterizar toda esta etapa de Stalin y del post-Stalin, no queremos Tercera Guerra Mundial. Y si eso significa que tenemos que dejar que los comunistas se queden con el norte de Corea, que se queden con el norte de Corea. Y se lo quedaron, como de hecho lo siguen teniendo a día de hoy. Pero, para que veamos, estamos en una etapa en la que se ha reconocido ya al mundo comunista como un mundo sólido y que puede mirar de igual a igual al mundo norteamericano y el mundo occidental. Y los americanos ya tienen los ojos puestos en el botín de la descolonización. Y entonces hay una especie de pugna entre Stalin y los americanos de ver quién consigue meter en su órbita a más de los países que se van independizando de las antiguas colonias europeas. Es lo que yo definí alguna vez como el nuevo colonialismo, que es el colonialismo hipócrita, del te dejo ser independiente pero te controlo yo, que hay que decir que lo practicaron tanto comunistas como norteamericanos, que es uno que va a marcar también años 50 y años 60 del siglo XX.
Oye, ¿cómo se va desarrollando? Porque claro, ya en un episodio estuvimos hablando de la Guerra Fría, de cómo fue, cómo se fue, cómo han pasado de ser aliados a inmediatamente a protagonizar un desencuentro que ha durado pues hasta los 90, ¿no? Sí, Y sí, además totalmente feroz. Piense que tanto la Unión Soviética como Estados Unidos hicieron purgas y ejecuciones contra espías del otro lado. Lo que pasa es que en el caso de Estados Unidos, pues fueron pocos casos, el más conocido es el matrimonio Rosenberg, y en el caso de la Unión Soviética, pues fue muy bestia, porque además muchas veces quedará siempre la duda si todos los que fueron ejecutados por espías de verdad lo eran. ujú. Porque es lo malo de una sociedad tan, ¿cómo decirlo?, donde era tan importante que hubiera un aura de terror como era en la Unión Soviética de Stalin. Aunque las purgas duraron todo lo que duró la Unión Soviética, las purgas que simbolizaban no que te echaran del trabajo o te inhabilitaran, sino tu desaparición física, fueron básicamente durante la época de Stalin, con Lauren Beria como jefe del KGB, y hablamos de épocas terroríficas, de que llegaba una lista y eran detenidos. Y según cómo reaccionaran ante ese interrogatorio, que podía depender del número de amigos que tuvieras, del número de enemigos que tuvieras, del número de gente que te caía mal. De repente, si el vecino al que un día le había ganado en un juego, se vengaba y decía, pues en el fondo, yo creo que un día le escuché hablando inglés. Y podían darte el pasaporte ahí mismo. El propio Stalin presumía de que revisaba las listas de la gente semanalmente a la que mandaban para sus detenciones. Y según cómo reaccionara el tema, podías desaparecer de la faz de la Tierra, volver al día siguiente diciendo, no ha pasado nada. Fíjese, le pongo un ejemplo muy claro. La esposa de Vladislav Molotov, que era el ministro de Exteriores, y la detuvieron. Porque era una forma de que aquí, que nadie se pensara que por ser la esposa de Molotov estaba absuelta. Todo el mundo podía pasar una noche en el calabozo y según lo que apareciera mientras era interrogada, pues podía no salir nunca o desaparecer de la faz de la Tierra. Ese ambiente nunca desapareció en la etapa de Stalin, ni en los años 30 ni en los 50. Seguían, iban cambiando las acusaciones, desviacionista, faccionista, trotskista, titoísta, cambiaba el delito, ahora podía ser espía de los americanos, pero todos ellos eran acusaciones que te podían llevar al pelotón de fusilamiento o a Siberia. La gente prefería Siberia, lógicamente. Bueno, no sé, hay quien prefería a lo mejor que le mataran rápido que morirse de frío en Siberia. Pero eso está unido a la etapa de Stalin. Claro, fíjate, cómo, porque esto es una opinión muy personal, JF, claro, el estalinismo fue la excusa perfecta para echar, nunca mejor dicho, los muertos a un tercero, ¿no? Pero el comunismo siguió siendo igual de cruel y igual de duro, ¿no? Claro, ahora estamos poniendo, digamos, el punto a lo que podría marcar el titular de esta década de los años 50, porque el término stalinismo nunca se usó en la etapa de Stalin. Es curioso, ¿verdad? Se usó cuando ya había muerto. Es una cosa que ya nos desvela un poco qué intencionalidad tenía crear el término stalinista, que es, en mi opinión, y ahora lo iremos desarrollando, una cierta estrategia propagandista. Pero por poner un poco el orden cronológico de dónde salió el término stalinismo. Stalin muere en la cama en el año 53, como hemos dicho antes, y es curioso el tema de que, recordemos que no ha habido tantos dictadores que han muerto en la cama, ¿eh? Tenemos a Mao, tenemos a Tito, tenemos a Franco, tenemos a Stalin, y tampoco hay tantos, ¿eh? Con lo cual, además, por cierto, en el caso de Tito, en los 4 estos que hemos dicho, los médicos hicieron brutalidades para intentar mantenerles vivos el máximo tiempo posible. Uh-huh. O sea, ni la muerte de Stalin, ni la muerte de Franco, ni la muerte de Tito, ni la muerte de Mao fue una muerte placentera, precisamente, ¿no? Porque como los médicos... Fíjese, hay una película que no tiene ningún rigor histórico, porque es una comedia, se llama La muerte de Stalin, que saca un poco eso, el momento de la muerte, y claro, aunque lo lleva a la caricatura, pero tiene su fundamento, aunque esté caricaturizado, que es los médicos que tienen muchísimo miedo de hacerlo muy mal y que al día siguiente se los carguen, porque ya había habido una purga de médicos judíos porque Stalin una vez se convenció, y Stalin tenía un problema que era muy paranoico, se convenció de que los médicos suyos le querían ejecutar, le querían envenenar, y se los cargó a todos. Sí, sí. Esto fue en el año 50, que es la purga de médicos judíos. Con lo cual, en el año 52, esta película, que es paródica, juega a inventarse cómo podía haber sido
el ambiente de esos médicos, decir, a ver cómo le tratamos y que a la mínima si lo hacemos mal. Entonces, bueno, lo hacen cada humor, pero es una película curiosa de jugar a cómo podía ser el ambiente en el que vivían esos médicos, es francesa, de cuidar a un tío y si saben que si lo hacen muy mal les pueden matar, pero si lo hacen muy bien serán, y Stein sobrevive a decir, me habéis atendido mal, con lo cual os mato, y si lo hacen mal se les muere, dicen, lo hiciste muy mal, con lo cual os matamos por haberlo hecho muy mal, con lo cual, decir, hagan lo que hagan, tenemos posibilidades de que nos ejecuten, ¿no? Y es cierto que a favor de Stalin se puede decir que es cuando un dictador muere en la cama, por narices, tiene que haber un porcentaje poblacional de tu parte, si no mueres en la cama, o sea, la represión sola no justifica que mueras en la cama. Uh-huh. Probablemente Stalin explotó dos cosas, que es lo que más le ayudó. Uno, el tema de todavía duraba un poco del odio a los zares, había intentado odiar. Sabemos que se calcula, aunque los números aquí son muy peligrosos, que más o menos en la etapa del zar Nicolás II pudieron morir entre 5 y 7 millones de rusos, que no está nada mal. En el campo de Stalin saben que las cifras las suben a 10 o incluso algunos hasta 15, con lo cual le ganó. Pero bueno, eso la gente no lo iba a contar en aquel momento. Por lo cual probablemente había mucha gente que amaba a Stalin porque todavía le duraba el odio al zar. Otros amaban a Stalin porque le habían dicho que era el héroe de la Gran Guerra, que era Stalin el que había salvado a Rusia de ser invadida por Hitler. Pues imagino que esas dos cosas probablemente ayudaron muchísimo a que en el momento de morir Stalin en el año 53 todavía fuera un héroe para mucha gente, y por eso negarlo sería falsear. Había mucha población que estaba a favor de Stalin. Podrá parecer contradictorio ahora, pero la historia tiene estas cosas y mucha gente adora a los tiranos en sus momentos. Y ponemos un ejemplo muy brutal. Cuando muere Stalin, mueren cerca de 200 personas, ojo al dato que diría García, 200 personas pisoteadas en el funeral de Stalin. Porque todas... Fue un desastre de organización de funeral, todo el mundo quería aclamar ahí al cadáver de su líder e incluso muerto siguió causando muertes, que mandan narices la cosa, porque no hubo ningún control, la gente se agolpó, empezaron a pisarse los unos a los otros y, oiga, más de 100 muertos en un funeral, que se dice fácil. Imagínense cómo era la adoración hacia aquel individuo para que la gente estuviera dispuesta a morir pisoteado por acercarse y tocar el féretro de Stalin. Con lo cual nos da un poco una idea de qué clase de culto de la personalidad que estamos hablando. Los españoles recordarán que había mucha gente cuando muere Franco que se agolpaba, pero no se atropellaban unos a los otros, ¿no? Tampoco pasó exactamente así cuando murió Tito. Probablemente en el caso de Stalin, el nivel de adoración / veneración hacia el dios Stalin debía superar con creces el de los otros dictadores contemporáneos que podamos tener en mente. Oye, de todas formas, ¿cómo afecta la muerte de Stalin? ¿Cuáles son los cambios que se suceden y cómo afecta al resto del bloque, no solo soviético, sino también, como ya adelantamos en su momento, al bloque asiático? Entiéndase que a la muerte de Stalin, China se separa o enfría sus relaciones con la Unión Soviética, ¿no? Porque entiende China que hay un desviacionismo. Esto va a ser una de las claves. Hay, digamos, dos conflictos que se resumen en las mismas tres palabras. Lucha por el poder, tanto dentro de Rusia como en el mundo comunista internacional. Cuando Stalin muere, Stalin había sumado al cargo de jefe del partido el cargo de jefe de gobierno. Por eso, cuando Stalin muere, el que le sustituye como jefe de gobierno es un tío llamado Malenkov, y el que le sustituye como jefe de partido es Nikita Khrushchev. Y una vez más, Occidente, que no ha aprendido a analizar el mundo comunista, pone Malenkov, el heredero de Stalin. ¿Por qué? Porque los medios occidentales siguen pensando que lo importante debe ser el presidente del gobierno. Claro. Se les ha olvidado que cuando Stalin llegó al poder no era jefe del gobierno. Stalin no es jefe del gobierno hasta la conferencia de Yalta y de Potsdam, porque tenía que poner el cargo para poder asistir a la reunión. Por tanto, la gente cree por error, y seguramente lo creyó el propio Malenkov, que él iba a ser el sustituto de Stalin. No, él sería el jefe de gobierno, pero el poder, una vez más, lo tenía quien asumiera el cargo de secretario del partido. Y ese es el cargo que asumió la figura más importante del comunismo mundial a partir de este momento, que es Nikita Khrushchev, que es la figura que va a inventar el término estalinismo para combatirlo, entre comillas. Y también es Nikita Khrushchev la persona con la que Mao Zedong no se va a llevar especialmente bien, que es un poco las dos claves que nos ayudan a entender qué es lo que va a pasar en el mundo
comunista en este periodo. Para que lo entendamos, cuando Nikita Khrushchev llega al poder, él tiene dos ideas muy bien pensadas. Idea número uno, Nikita Khrushchev, hay que saber, no ha salido de debajo de las piedras. Ha formado parte del grupo de Stalin, ha estado al frente del partido en Ucrania, ha formado parte de la represión, ha estado en esas reuniones donde se ponían listas, lo cual es muy curioso que él de repente decida que quiere encabezar el fenómeno de la desestalinización. ¿Por qué lo hace? Bueno, podemos pensar que porque ha tenido un ataque de liberalismo, pero seguramente pueda ser porque quiere garantizar su poder. ¿Y cuál es la mejor forma de garantizar su poder? Con una purga, es decir, lo mismo que ha hecho Stalin. ¿Y cuál es el nuevo delito que se va a inventar? Si Stalin se inventó el trotskismo, el titoísmo y todo lo demás, él se va a inventar el stalinismo, que es la clave para que entendamos toda esta historia que él va a montar. Aunque no va a ser oficial la denuncia hasta el 20 Congreso, que quizás sea el congreso más importante del Partido Comunista de la Unión Soviética desde el de Lenin, cuando prohibió las facciones en el 21, es que tiene que cargarse, y aquí es el primero al que se carga, y en este caso cargarse significa cargárselo físicamente, a el jefe de la KGB. El mismo año 53, Nikita Khrushchev, aliándose con Malenkov y con los otros del Politburó, dice: Lauren Beria, jefe de la KGB, es un traidor, un espía de Occidente, tal, y ha hecho corrupción y ha hecho todo, con lo cual a la cárcel de la que nunca saldrá, porque no saldrá vivo de ella, porque Khrushchev era menos bestia que Stalin, era más partidario de destituir e inhabilitar a la gente y encarcelarla, pero no ejecutarla, pero entiende que con Beria tiene que hacer una excepción. Beria, que ha dirigido el aparato de terror durante toda la etapa final de Stalin, seguramente Khrushchev dijo: este es demasiado peligroso, mejor es que lo haga desaparecer, y además me va a servir como símbolo de autoridad ante todos los demás. Sí, y es verdad que a todos los damnificados de Stalin pues se los gana como aliados Khrushchev, ¿no? Efectivamente, si es que por eso digo que esto tiene que ver mucho con la propaganda. Sí. Khrushchev ordena que se ponga en libertad, ya que lo he puesto antes, a la esposa de Molotov, que estaba encarcelada, para que intentar dar una imagen. Luego a Molotov también le expulsará del partido, pero ya no lo matará, ya simplemente a todos de la etapa de Stalin, menos a él mismo, porque, insisto, él habla como si él no tuviera que ver con esa etapa, pero bueno, quitándose a él, a Molotov, que fue el ministro de Exteriores, a Malenkov, la expulsa también del partido unos años después, a todos que acusándoles de estalinismo. ¿Qué es el estalinismo? El estalinismo, según lo denuncia Khrushchev en el 20 Congreso del Partido Comunista del año 56, es una práctica que salva un poco a la persona de Stalin. Dice: Stalin no es que fuera mal tipo, es que estaba enfermo, era un paranoico mental, y gente malvada como Beria le quemó los cascos y por eso cometió demasiados excesos. Por eso entiende que se equivocó y que no se le puede poner de ejemplo de nada. Entonces se saca, Khrushchev ordena que los restos de Stalin, que estaban junto a Lenin, sean sacados de la Plaza Roja de Moscú y los cambia de sitio. Tampoco es que los tira a ningún lugar humillante, pero los cambia de sitio. Otro que es encarcelado es Vasily Stalin, el hijo de Stalin, que también le acusa Khrushchev de ser un... Es que ahí, de todos modos, los hijos en las dictaduras son siempre muy molestos, porque tienen cierta tendencia a ser niños mimados, corruptos y que matan a gente con mucha facilidad. Me estoy acordando, por ejemplo, del hijo de Saddam Hussein y tal, que también hizo 1000 barbaridades. Son siempre un poco estorbo en este tipo de cosas. Y entonces, claro, que Khrushchev se cargara a Beria y metía en la cárcel a Vasily Stalin, que era como símbolo ahí de la corrupción y tal, pues le ayudaría sin duda a ganar mucho apoyo en la población, porque era como, mira, acababa con los símbolos. Si Lauren Beria era el símbolo de la represión, Vasily Stalin era el era el símbolo de la corrupción, con lo cual, venga, pues luego Vasily Stalin también murió en la cárcel. En su caso puede que fuera de muerte natural, pero bueno, siempre que alguien muere en la cárcel, queda la duda si a lo mejor algún preso que le tenía ganas le partió la cara. Stalin también tenía una hija que luego será muy sonado porque vivirá a Occidente y acabará muy anticomunista. Pero claro, con el apellido de Stalin, que eso siempre efectivamente, es muy acabó en los Estados Unidos, si no me equivoco, ¿no? Sí, esa es la hija. La hija, Supongo que sí. porque le molestaría que mataran a su hermano y diría: pues mira, pues yo me vuelvo anticomunista y me voy a los americanos. No hizo nada relevante más que aportar el símbolo de que una Stalin se volviera anticomunista y eligiera el mundo capitalista para estar. Pero la clave es: ¿por qué Khrushchev invoca el término stalinismo? Pues porque entiende, aparte que le sirve en clave interna para consolidar su poder, en clave externa le sirve un poco para dar una imagen de
salvar al comunismo, porque los crímenes del comunismo podían ya empezar a traspasar las fronteras y empezar a ser reconocidos como algo que estaba pasando, como pues ya está empezando a llegar rumorología de una montaña de cadáveres, y sobre todo, más que los cadáveres, que eso a lo mejor no se sabe menos, los presos, sí era ya conocido por todo el mundo que en todos los países comunistas, sea Albania, sea Bulgaria, sea la Unión Soviética, sea China o sea Corea, la población carcelaria, la población penitenciaria se había multiplicado de manera exagerada. Entonces, una forma de decir, joder, estos del comunismo son muy bestias, es decir, no, el comunismo no, el estalinismo. O sea, un grupo de gente muy loca que tomó el control en un momento determinado, pero ya los hemos apartado, con lo cual, esto, no se preocupen ustedes, que el comunismo es libertad y, por tanto, ya se ha acabado el problema. A ver, recuérdese que en la etapa de Stalin hubo básicamente 3 tipos de aniquilaciones. Aniquilación a los rivales de otras ideologías para tomar el poder, léase pues sospechosos de ser espías del americanismo o el capitalismo. Aniquilación 2, todo lo que sea la iglesia, todo lo religioso y todo lo tal, no, esto es opio del pueblo y tal. Y aniquilación 3, claro, los enemigos internos, que es el que discrepe. Esa frase es de Pol Pot, el que discrepe es un cadáver. Bueno, pues el que discrepe pues es sospechoso de estar con el enemigo o haberse contaminado con el enemigo, con lo cual a la cárcel, a Siberia o a la muerte. Oye, muy buena esa frase que pasa a la posteridad, ¿no? El que discrepe es un cadáver. Pol Pot... Eso es de otro comunista que vendrá después, llamado Pol Pot, y cuya contribución a la historia es únicamente de horror. Hay que hacer una cosa, Pol Pot dijo, y puede ser verdad, que él se limitaba a decir lo que había aprendido en China. Lo que pasa es que, como China nunca ha caído en la dictadura, nunca sabremos muy bien lo que pasó en aquellas tripas en la etapa de los años 50. Y en cambio en Camboya, que es donde era Pol Pot, sí lo sabemos bien porque cayó el régimen y vimos todo lo que había sido la experiencia comunista en Camboya. Pero Pol Pot decía que él se limitaba a repetir lo que había aprendido de Mao, que es una cosa importante para saber en qué lugar de la historia debemos colocar a una figura tan curiosa como la de el señor, el libertador de el fundador de la actual República Popular China. China, eso es. En el caso del Congreso tuvo mucha repercusión. ¿Por qué? Porque en todos los países comunistas había gente como Khrushchev, gente que quería aprovecharse del estalinismo para tomar el poder. Y entonces de repente veíamos, yo que sé, que en Bulgaria salía un tío llamado Todor Zhivkov que decía, uy, el que mandaba... Estalinista sí que hay que echarle. Yo no, yo soy desastalinista como el camarada Khrushchev. El camarada Khrushchev te bendice y entonces quedas como líder absoluto de... Esa estrategia la va a usar unos años después una figura muy importante que es Nicolae Ceausescu en Rumanía. Nicolae Ceausescu llega a Rumanía diciendo, yo soy totalmente desestalinizador, no comparto nada en esta forma de Stalin de gobernar. Aquí en Rumanía ha habido muchos que lo hacían así, como la camarada Pauker, pero ya estoy yo, que yo vengo con los nuevos estilos y fuera todo este estilo. También va a pasar en Checoslovaquia, bueno, en cada país va a haber purga, y por cierto, también va a pasar en el Partido Comunista de España, que no gobernaba, pero también, en gran medida, el ascenso de alguien como Santiago Carrillo tiene mucho que ver con eso. Porque Santiago Carrillo, que había sido el que había escrito Amo Stalin y mi padre es un traidor, va a ser de los que rápidamente se va a dar cuenta del nuevo estilo y va a decir, no, los exministros comunistas de la Segunda República, Jesús Hernández y el otro que era, creo, Vicente Uribe, estoy tirando de memoria, son estalinistas, sobre todo, con lo cual expulsados, y yo, en cambio, yo estoy en la nueva onda. Uno de los motivos por el cual Jesús Hernández, ministro durante la Guerra Civil Española, alguien con probablemente las manos manchadas de sangre en el bando republicano, acabó su vida anticomunista y viviendo en Yugoslavia porque si iba a un país comunista se lo cargaban. Porque, bueno, esas cosas que tiene el comunismo en este tipo de cosas. Entonces, en cada país hubo. En China no. En China Mao Zedong entendía que eso de la desestalinización era como, ¿pero qué es esto? ¿Por qué le estamos regalando a Occidente una victoria? ¿Estamos reconociendo cómo se ha hecho algo mal? Es que además... es un tema más aburrido, pero creo que lo tenemos que poner sobre la mesa. El comunismo tenía un gran problema. Gran parte de la clave de por qué el comunismo era referente en los años 20 y en los años 30 era porque era un camino al paraíso. Era una historia que si llegaba al poder, llegaría al paraíso en la tierra para los trabajadores. ¿Qué problema tenemos? Y eso en China se ve de manera muy clara. Tú aceptas una purga, o sea, aunque no lo queramos decir y sea muy duro decirlo,
una población acepta purgas y acepta represión y acepta que maten, ya sea a los judíos en el caso de Alemania, a los burgueses en el caso del comunismo, a los traidores, a los tal, si llega al famoso paraíso, si tengo pan en la mesa todos los días. El problema que se encontró Mao Zedong y, entre comillas, Stalin en los años 50 es que el paraíso no acaba de llegar. Claro. Vale, hemos ganado la guerra, hemos aceptado las represiones, hemos erradicado a los traidores infiltrados, pero estamos en el año 56 y la gente se muere de hambre. Es una cosa que es una de las claves. Me dirán, en el mundo occidental también, sí, también, pero aquí la clave es el porcentaje de población. La idea del comunismo es aquí no hay pobres porque el Estado garantiza que a todos les llegan algo. Entonces se supone que al que no le llegaba nada, al menos ahora le llegan unas migajas y por eso se va a volver ultracomunista. Pero si las migajas no son suficientes, ni siquiera para que sea digno para uno, lo que has conseguido es igualar a la gente por abajo. Claro. Y eso tiene que ver mucho en la situación en la que se encuentra Mao Zedong. Recuérdese que Mao Zedong, durante un tiempo, le dejan como presidente del partido y del país, pero deja de gestionarlo. Porque sus propios colaboradores dicen, esto va mal. Es que aparte de la gente que nos hayamos cargado, es que hay gente que se está muriendo de hambre, porque aquí no está llegando suficiente. Y es cuando Mao montará luego lo de la revolución cultural, que es otra estrategia propagandística, una vez más para llegar al poder. Que es decir, no, la revolución no ha funcionado bien y no hemos llegado al paraíso, pero ha sido por culpa de que dentro del partido tenemos mucho burócrata que lo está haciendo mal. Entonces hay que limpiar y volver a las esencias puras, que es por lo que monta la revolución cultural, que también es un poco contra la Unión Soviética. Es decir, no, es que en el fondo estamos contaminándonos de esa burocracia de partido que nos viene vía Rusia y está impidiendo que lleguemos al paraíso en la Tierra, que es el gran problema que tienen todos los países comunistas. Vamos, un dato objetivo. En todos los países de la Europa del Este, en todos, el número de nacimientos cayó a la mitad que antes del comunismo. Claro. Fíjese que hasta ahora el comunismo tenía una ventaja. Podríamos decir, había represión, pero la represión no la inventaron ellos. Ya había represión antes, ¿no? Porque es verdad, no vamos a engañarnos de que en el mundo de los zares había represión, en las dictaduras que había antes en Bulgaria, en Rumanía, también había ejecuciones comunistas, con lo cual podríamos jugar a igualarlo todo, a decir, miren, el comunismo es verdad, cometía crímenes, pero antes también, con lo cual simplemente no hay la hipocresía de decir, vengo a traeros la libertad y os traigo una represión igual que la de antes. Pero acá este punto que acabamos de poner sobre la mesa es un punto que juega en su contra. ¿Por qué, si era igual de mal que lo que había antes, por qué la natalidad cayó en picado? Y eso no tiene que ver con las ejecuciones, tiene que ver con cómo era la sociedad. ¿Por qué no tenían hijos nadie en esos países? Pero fíjate, JF, esto había que contraponerlo con lo que sucedía en España, que fue todo lo contrario, ¿no? Sí, eso es un dato objetivo. Y fíjate que no estamos dando en política. Estamos dando la natalidad. En España, en los años 50 y sobre todo en los 60, la natalidad se disparó. Sí. Y en cambio, en los amigos del bloque del Este cayó en picado. Cayó en picado. Pues, que analicen por qué en el mundo comunista, que tenía que ser el paraíso en la Tierra, la gente no podía ni tener hijos. Cuando lleguemos a hablar más en profundidad de China, claro, habrá que hablar de la última mujer del gran timonel, que es así como se conocía. Esta era la más peligrosa de todas, claro. De Jiang Qin. Es un peligro público. Y la banda de los cuatro, ¿no? Que aquello fue una auténtica salvajada. Luego culminó... yo creo que eso fue lo que sirvió de ejemplo luego a Pol Pot en Camboya, ¿eh? Hay que decir que a esta figura que usted ha aludido, Jiang Qin, de la que hablaremos cuando lleguemos a la década de los 60, probablemente, antes hablábamos del hijo de Stalin, pero es que el hijo de Stalin era idiota. En el caso de Jiang Qin sí tenía una ambición y sí estuvo cerca de haber intentado perpetuar la represión maoísta sin Mao. Pero, afortunadamente, pues como pasan todas las luchas por el poder, el otro bando... Deng Xiaoping. El otro bando es el de Tiananmen, no nos olvidemos, pero estoy convencido que hubiera sido mucho peor por el nivel de salvajada que venía si hubiera tomado el poder la gente que estaba con Jiang Qin. Con Jiang Qin, sí. Y luego, menos mal que Deng Xiaoping, insisto, Deng Xiaoping y sus herederos son los de Tiananmen. Pero, efectivamente, pero es que la historia tiene así de gracia. No estamos hablando de un mundo donde haya santos precisamente, pero es como Khrushchev. No hay ninguna duda de que Khrushchev era mucho más... digamos, respetuoso con la vida humana que lo que fue Stalin. Y entonces me dirán los de Hungría, dínoslo a nosotros.
Y ahora vamos a hablar de qué fue lo que pasó en Hungría. Eso es. Ha muerto Stalin, ha sido Beria enviado a la cárcel donde es asesinado, donde muere en extrañas circunstancias. El caso es que de ahí no sale. Hay una desestalinización con una nueva purga que lleva Khrushchev. Khrushchev, que también pasa en la historia, no sé si recuerdas esa imagen del zapato encima de la mesa, que Sí, aquí imitó José Manuel Beirás, el del BNG. No sé si te acuerdas. Bueno, es que seguramente a Beirás no le disgustará mucho una figura como Khrushchev. No, ni como Stalin tampoco. Me temo. Entonces, Khrushchev que hizo una cosa que no había hecho Stalin, que es que viajaba mucho con su sombrerito blanco, y entonces iba a muchos de estos países que se iban descolonizando y él iba allí rápidamente a hacerse la foto con ellos. Khrushchev conseguirá que durante un tiempo una parte del mundo árabe simpatice mucho con la Unión Soviética. Estoy hablando básicamente de Jabhat Abdel Nasser y Egipto, a quien apoyó muchísimo Nikita Khrushchev. Usted sabe que en el mundo árabe, cuando se produce la descolonización, se forman varios tipos de gobierno, y un término que aparece entonces es el socialismo bas, una cosa muy compleja que tiene que ver con la religión suní, bueno, una cosa muy complicada que podía ser algo compatible tanto con Occidente como con el comunismo. Y entonces, de hecho, por ejemplo, el dictador de Túnez, Bourguiba, se definía como socialista, pero él prefirió estar del lado de los americanos. Y en cambio, Nasser prefirió estar del lado de los comunistas, aunque fuera a distancia. De hecho, se crea una cosa... Los no alineados, ¿no? ¿Te acuerdas que se crea el asunto de los no alineados, claro, para decir... que es un cuento chino? Sí, sí. El bloque de los no alineados son en comunistas. El fondo es un bloque de países antiamericanos. Eso es. Por lo cual, en la práctica, aunque oficialmente fueran neutrales, estaba muy claro de quién estaba más cerca y de quién no. Incluyo a la India de Nehru. Sí, Era la India. un tío muy simpático, pero que estaba más cerca... Que es lógico, porque Nehru recordaría a los británicos dándole la del pulpo, con lo cual pues tendría esa manía, pero que la India, encontraremos en los discursos de Nehru, mucha más simpatía. Sí, JF, mucha más simpatía. Británicos y americanos. Hay veces que se te... A ver ahora, sí. Sí, hace algún parpadeo, como estoy en las montañas, pero el bloque de los no alineados, en la práctica, fue una jugarreta del comunismo, aunque fuera inconscientemente por parte de los que lo hicieron, que eran Nasser, Nehru y Tito, para debilitar aún más a la ONU y crear otro bloque independiente, y ya digo, los no alineados, que sigue existiendo a día de hoy, y es básicamente una organización antiimperialista. Por tanto, con ciertas simpatías, si no queremos decir controlado por, digamos, con ciertas simpatías hacia el bloque del Este. De hecho, el bloque del Este estaba encantado con los no alineados. No es casualidad que Fidel Castro sea durante muchos tiempos la cabeza visible. Y Nasser, tampoco hay muchas dudas de... Nasser, su ejército se lo había dado a la Unión Soviética de Checoslovaquia. Era quien compraba armas. Por tanto, eso de no alineados no es bastante discutible. Sí. Cuando se produce la guerra de Israel y Egipto del año 56, la Unión Soviética, Khrushchev en persona, va y dice: como los británicos y franceses e israelíes derriben a Nasser, yo bombardeo con bombas de hidrógeno, ya hemos entrado en la guerra nuclear, yo bombardeo a los atacantes, es decir, a Israel, a Reino Unido y a Francia. Esos son unos mayores ataques lanzados nunca por un dictador de la Unión Soviética, y fue por apoyar a Nasser, con lo cual el buen rollo que había, aunque luego se perdiera años después, pero en ese momento, en la época de los años 50 y 60, entre Egipto y el señor que luego gobernará en Siria, cuya familia aún sigue en el poder, y que en cierto modo sigue vinculado a Rusia, porque si no ve a Bashar al-Assad, verá que aunque no haya comunismo, ese buen rollo que hay entre Rusia y esa parte del mundo islámico se ha mantenido a día de hoy. Viene de esa época, de que había una cierta afinidad entre lo que significaba el señor Nasser o el señor al-Assad y lo que significaba la Unión Soviética, que era en cierta manera quienes había dado el ejército, lo habían formado. Pero en ese momento de la desestalinización ocurre algo que ocurre justo a la vez que esto que estoy diciendo de Egipto e Israel, que es la revuelta en Hungría, que es probablemente uno de los episodios más trágicos de la Guerra Fría, y que todavía probablemente a día de hoy tenga unos cuantos traumas en la población húngara. Estoy hablando de lo que podríamos llamar, no sé cómo llamarlo, la tragedia de Budapest. Vamos a poner dos antecedentes importantes para explicar lo que pasó allí. La OTAN se había creado en el año 49.
por iniciativa de unos diplomáticos norteamericanos muy anticomunistas y por iniciativa de Reino Unido y Francia. Y se había creado, luego Francia se enfadará, pero en aquella época fueron los que lo fundó. Y entonces Khrushchev decide que ellos tienen que crear lo mismo. Y crean, por iniciativa de Nikita Khrushchev, el Pacto de Varsovia. Una alianza militar, por tanto ya no hablamos solo de una alianza económica, sino de una unificación de ejércitos de todos los países de la Europa del Este. Es decir, que en el Pacto de Varsovia está la Unión Soviética, Polonia, Bulgaria, Hungría, Rumanía, la Alemania del Este y Albania, que será, digamos, la última vez que esté en algo internacional. No estaba Yugoslavia, que no estaba incluida porque Tito y Stalin no se llevaban bien, y con Khrushchev no había mejorado la cosa. Se había quedado ya como un mundo comunista aparte con sus no alineados. Por tanto, Hungría está en el Pacto de Varsovia. Entonces, la estrategia de Stalin, de Khrushchev, mejor dicho, del Pacto de Varsovia, en teoría significaba que si un país atacaba a un país del Pacto de Varsovia, todos los demás le defendían. En la práctica, ¿qué era? Una forma de controlar a los países comunistas hermanos y poder tener a tu ejército en el país, invadiendo sin que se note. No, es una base militar que tenemos allí para ayudar al país, pero el caso es que los tanques están allí y lo pueden controlar. En los años 50 se producen 2 revueltas de obreros en 2 países diferentes del Pacto de Varsovia que son aplastados a tiros. Una es la revuelta en Alemania del Este contra la subida del precio de la carne en el año 53, que entonces el jefe el dictador de la Alemania del Este, que entonces era un jovencísimo Walter Ulbricht, aunque el que mandaba ya era de Honecker, pero bueno, no quiero marear a la gente con nombres, simplemente que la gente, los obreros dijeron, nos han subido el precio, porque los precios los decide el gobierno, nos han subido el precio de la carne, vamos a manifestarnos, ¡bah! Y entonces los del Partido Comunista de Alemania dijeron, bueno, venga, vale, bajamos el precio. Pero la gente no se bajó y dijo, no, pues ya hemos conseguido eso, pues pedimos más, pedimos democracia y partidos, vale, saquen los tiros. Y salieron los bobos, que es como se llama la policía de la Alemania del Este, a tiros y problema solucionado. Eso ya ocurre en el año 52, estamos hablando del año 53, por ahí, la primera vez que son disparados los obreros en un país comunista. En un país comunista. Año 56, bueno, ya había pasado, Lenin lo había hecho ya en Krosdan al principio de la Unión Soviética, ¿no? Pero digo, tras la Segunda Guerra Mundial. Año 56, principios, Polonia, exactamente lo mismo. Hay una revuelta de trabajadores que piden mejoras laborales, no democracia, por tanto, si meten mejoras laborales, oye, que nos suban los sueldos, que estamos trabajando mucho y tal. No, porque el gobierno fija los sueldos y lo va a fijar allí. No, es muy poco, queremos que suban. Tomamos ahí unas cuantas plazas en Polonia y a ver lo que dice la gente. Y entonces el gobierno dice, no hay remedio, abren fuego y se acabó la tontería. Este tipo de cosas, no todas las dictaduras han tenido que pasarlo. O sea, recordarán que dictaduras como la de Salazar o Franco, incluso la de Pinochet, que sí practicó la represión, nunca tuvo que abrir fuego contra una manifestación, porque no se montaron o no lo vio necesario. En el caso de aquí ya estamos viendo varios casos, las que sí se da. Cuando la gente habla de los muertos del comunismo, también esta práctica es algo que lo genera. Y en el caso de Polonia, el que estaba al frente del país, al que pone al frente del país, es un tío muy contradictorio que se llama Vladislav Gomulka. ¿Y por qué digo que es muy contradictorio? Porque Gomulka había estado encarcelado en la etapa stalinista por sus propios compañeros comunistas. Y le habían puesto al frente en el tema de la desestalinización. O sea, Khrushchev, cuando cae el estalinismo, dicen, bueno, pues aquí, ¿qué había pasado? Eso pasó en muchos países, gente comunista, que había estado encarcelada por los propios comunistas, cuando Khrushchev activa la desestalinización, queda de repente al frente. Y hay muchos dictadores comunistas que vienen de estar en la cárcel en la etapa anterior. Gomulka había estado en esa etapa. Y sin embargo, Gomulka ordena a la gente que dispare. ¿Cuáles son las teorías que existen sobre esto? O sea, dices, pues se cambió de opinión, era un asqueroso. Pero vamos, la que es más probable y que es algo que es muy difícil de entender, pero es muy lógico, es decir, oigan, si no disparo yo, lo harán ellos. Y ese ellos no es la población, son el ejército ruso que tenemos aquí desplegado. Como decir, mejor poner orden y acabar esto cuanto antes para que no intervengan ellos. Y es lo que va a pasar exactamente con el vecino de al lado. O sea, lo que Gomulka, cuando ordenó disparar a los obreros en el año 56, quizá hizo a costa de cometer un crimen horrible, es que no pasará lo que pasó en Hungría. Porque en Hungría pasó todo, empezó exactamente igual. Empezó con una revuelta de gente, un grupo de gente que se enfadaba,
un grupo de gente que se unía a los estudiantes, se unía a los universitarios, se unían los parados, qué mal vivimos, no tenemos comida, no hay suficiente, esto el paraíso comunista es un timo, y llegan a algo que no habían pasado ni en Alemania ni en Polonia, que es que se despierta un sentimiento anticomunista. Ya se ha muerto Stalin, tenemos menos miedo, pues vamos a quemar banderas comunistas, En todos los países comunistas, la hoz y el martillo habían sido puestos en las banderas. Una cosa muy típica de la Revolución de Hungría es ver a la población húngara cogiendo la bandera de Hungría y arrancando la hoz y el martillo y dejando, por tanto, la bandera antigua sin la hoz y el martillo. Sin la hoz y el martillo. Uh-huh. ¿Quién habían puesto como jefe del Partido Comunista y, por tanto, del gobierno en aquella etapa? A un pobre hombre llamado Imre Nagy. Que Imre Nagy le pasaba lo mismo que a Gomulka. En la etapa stalinista había estado detenido. Rákosi, que era el que se llamaba en la etapa stalinista, le había metido en la cárcel, pero ahora había tomado el poder, Rákosi había huido a Moscú y se había hecho fuerte. Y entonces Imre Nagy, cuando ve que la gente empieza a cabrearse, hace lo peor que podría haber hecho, que es, dice, bueno, pues vamos a darle a la gente lo que quiere. Habla con los rusos y dice, por favor, retírense ustedes, que ya verán ustedes cómo esto la gente se va a tranquilizar si ustedes se van. Y la Unión Soviética, es decir, Khrushchev, acepta temporalmente, dice, venga, vale, retiramos nuestro ejército. El ejército de la Unión Soviética abandona temporalmente Hungría para ver si la gente se calma. La gente no se calma y Renavi dice, venga, segundo paso, fuera presos, voy a liberar a un montón de presos, incluyendo el obispo de Hungría que teníamos, Maxari, o así se llamaba, le libero, Marsinski, creo que era el nombre. Luego también saco el país del Pacto de Varsovia y anuncio solemnemente que Hungría se retira del Pacto de Varsovia. Todo eso en cuestión de días, ¿eh? Cada día iba haciendo más concesiones, tal. Y el último paso es cuando dijo, venga, declaro abolido el comunismo, el régimen de partido único en Hungría, dejamos de ser República Comunista de Hungría para volver a ser República de Hungría y nos volvemos a abrir a que pueda haber un gobierno multipartido. Un gobierno que lo hubiera seguido presidiendo un comunista, porque Imre Nagy iba a seguir al frente, se supone. Uh-huh. Pero tocó demasiado las narices a la Unión Soviética, que empezó además a ver que había mucha revuelta. Digo, aquí esto me pasa, seguramente, o Khrushchev dijo, esto me pasa por ser demasiado aperturista, o gente de su entorno lo dijo y le obligó a Khrushchev a rectificar. El caso es que el Kremlin dijo, se acabó la tontería, todos los tanques a Budapest. A Budapest. Y fue la famosa primavera de Praga, ¿no? Sí, lo que pasa es que fue peor lo de Hungría. ¿Por qué? Porque la primera Praga, la que luego hablaremos, el gobierno checoslovaco se quedó... Fue la continuación de aquello, pero lo primero fue aquí, ¿no? En Budapest, y fue muchísimo... Claro, porque en Checoslovaquia el gobierno se quedó acojonado, y lógico, hizo lo que se tiene que hacer cuando algo de esto pasa. Hungría hizo lo que no se debe hacer. Hungría dijo, ¿nos atacan los rusos? Pues al llamar a la madre patria húngara y a defendernos. Y el ejército húngaro, en una actitud suicida, se puso a la defensa. Puso a un señor que se llama Palmaleter, que había luchado con los comunistas en la Segunda Guerra Mundial, y él teóricamente era un miliciano comunista, pero ahora era patriota húngaro, y él dirigió la resistencia contra la invasión soviética. Y sacaron al ejército húngaro a intentar repeler la invasión de la Unión Soviética, que era una auténtica locura. Dice, pero ¿cómo va a defender el ejército húngaro contra estos? ¿Qué es lo último y lo más triste de toda esta historia? El llamamiento que hace por radio Imre Nagy y Palmaleter diciendo, por favor, pedimos a la ONU y a Occidente que manden ayuda. Nosotros resistiremos todo lo que podamos hasta que ellos lleguen. Y, como va a deducir, esa ayuda nunca llegó. Nunca llegó, claro. No llegó porque, claro, quien estaba haciendo ese llamamiento eran comunistas, al fin y al cabo. Claro. El que mandaba en Estados Unidos era Eisenhower. Hubo una carta directa de Imre Nagy. Pedimos al presidente Eisenhower que intervenga. Eisenhower pues fue a la ONU y dijo que le parecía fatal lo que estaba haciendo la Unión Soviética en Hungría, pero no iba a mover ni un dedo, porque era su zona, era el acuerdo de Yalta y Potsdam, esa es su zona. Nosotros podemos decir que nos parece fatal, pero ni un soldado americano va a ir allí, ningún soldado de la ONU va a ir allí. Es el año 56, hablo de memoria. 56. Además, en ese momento la ONU está mucho más le interesa mucho más lo que está pasando en Israel. En ese momento está la guerra que mencionaba antes de Nasser contra los israelíes y está ahí porque ahí, digamos, es territorio neutral, pero en lo que cada cual quiere tener más influencia. Esa zona ya la daban por perdida. Por tanto, lo que le pasara a Hungría le importaba un bledo a Estados Unidos. España hace unos reportajes buenísimos de toda aquella historia, de cómo unos pobres niños
intentaban luchar, los húngaros eran inmediatamente ametrallados por los rusos, pero claro, tampoco iba a meterse. Es que a nadie le interesaba una tercera guerra mundial y lo sabía Khrushchev. Por eso, Khrushchev, que puede quedar como un liberalizador si se compara con Stalin, al pueblo húngaro, pues nada más lejos. hablarles bien de Nikita Khrushchev, porque tendrán muy buen recuerdo de esa etapa. Es decir, a la muerte de Stalin se suceden varias revueltas en el mundo soviético que son aplastadas por Khrushchev, que se suponía era el moderado, pero que no tuvo ningún tipo de compasión con ninguna de estas revueltas, ¿no? Eso es. Lo que pasa es que la de Hungría fue la peor porque fue la única en la que el ejército se puso del lado de los que se levantaban. O sea, lo demás hablamos de un grupo de obreros a los que se levantaban y los propios virreyes aplastaban. Como decir, venga, nos adelantamos nosotros para que no pase. Y en cambio, en la de Hungría, el virrey decidió ponerse del lado de la gente. Y claro, pues pasó lo que pasó. Hay que decir que, como habrán deducido los oyentes, Imre Nagy, el jefe de gobierno y del partido, y Palmareter, el jefe del ejército, fueron llamados a negociar tras rendirse y no volvieron, como es bastante fácil de deducir. Sí. Nunca volverían con vida a Hungría. No, fíjate, hasta el año 89 no se reconocería que fue, aunque era obvio, lo sabía todo el mundo y no era ningún secreto, pero bueno, no fue oficial que les asesinaron en ese momento, aunque, insisto, era de sentido común. Nadie puso en duda que tuvieran otro destino que el de la ejecución o asesinato, pero que no es hasta el año 89 cuando el gobierno húngaro reconoce que fueron asesinados al acabar la revuelta del año 56. Al que ponen de virrey, son listos un poco Khrushchev porque no pone de virrey a uno de la etapa stalinista. Busca a un traidor, que es un cargo muy triste del gobierno de Nagy, un tío que se llamaba János Kadar, y le pone al frente. János Kadar, al igual que Nagy, había estado en la cárcel en la etapa stalinista, que es algo, insisto, muy habitual en los dictadores comunistas de los años 50 y 60, haber estado en la cárcel en la década stalinista. Pero, para que desde imagen de ves, no cogemos al más duro entre duros, y Kadar le tocó el marrón de quedar en la historia como un traidor al Nagy y el Palmareter por aceptar ser el secretario del Partido Comunista. Hay que decir que Kadar luego, en su etapa y larguísima dictadura comunista, duró hasta casi el año 89, que se muere justo cuando está cayendo el muro de Berlín, e intentó ser un tío, dentro de cabe, bastante aperturista, dentro de lo que podía en el comunismo. Pero en su última etapa de su vida, cuando ya estaba anciano y volvieron las reformas, volvió a posicionarse en contra de ellas y en el lado de los ultras fieles a Moscú. Y la teoría que todo el mundo tenía de por qué el anciano János Kadar en la etapa final de su vida volvió a ponerse a reformas y a democratización es porque siempre estuvo con el trauma de la invasión. Y él seguía pensando, no nos pasemos en reformas que nos volverán a invadir. De lo que había pasado en el 56 y decir, yo soy dictador, pero un dictador siempre, como Gomulka en Polonia, acojonado de que puedan invadir los amigos rusos. Al final estos virreyes siempre tenían un poco de miedo de decir, yo mando mucho, pero nunca hagamos enfadar a los de Moscú. Oye, poco después viene la primavera de Praga. ¿Qué es lo que pasa? Sí, lo que pasa es que lo de Praga yo lo aplazaría un poco porque eso ya es años 60 y ahí fue más listo el gobierno checoslovaco, aunque también costaría destituciones y también habría muertos porque al final la parte de la población se rebeló contra aquello. Pero hubo una materia de diferencia. Fíjese que cuando ocurre lo de Hungría, todos los partidos comunistas del mundo lo apoyan, incluyendo el Partido Comunista de España, que hace una nota diciendo que lo que estaba pasando en Hungría en el fondo era una contaminación fascista. Y en cambio lo de Checoslovaquia, ahí en cambio provocará un shock. En parte, el término eurocomunismo se crea tras lo de Checoslovaquia, porque Checoslovaquia demostró un poco la ceguera que tenían los líderes del Kremlin, que ya eran otros. Pero por terminar un poco con la etapa de la desestalinización, que es la etapa de Khrushchev, la etapa de Khrushchev dura hasta el año 64, que es cuando acaba esta etapa de desestalinización política. Y hay que decir que en la etapa de Khrushchev se consigue un éxito muy importante que luego acabará siendo una derrota personal para él, que es Cuba, que es el punto más importante, yo creo, para el comunismo en América Latina. Claro, en la Revolución de los Barbudos, si no me equivoco, el 1 de enero del 59 es cuando Fidel Castro con Che Guevara entran de forma triunfal en La Habana, ¿no? La Habana. Aquí, como siempre, no se puede negar que la dictadura de Fulgencio Batista y la administración norteamericana cometieron muchísimos errores, o sea, realmente hasta el punto de que cuando los barbudos entran en Cuba, Estados Unidos dice menos mal,
porque ya este Batista nos estorbaba demasiado. Sí, sí. Es verdad que lo que vino al final para los americanos fue peor y para un porcentaje de gente, sobre todo la gente que creía en la iniciativa privada, fue un desastre. También un poco para la religión, aunque luego Fidel Castro supo reconciliarse con las religiones, pero la primera etapa fue bestia. Pero fue bestial. Como ocurre siempre, Fidel Castro entra y además en su caso diciéndolo él directamente, y yo creo que en internet podemos encontrar algún discurso de él de esa etapa en la que niega ser comunista. Él llega y dice, claro, soy comunista. De hecho, el que ponen de presidente es un pringao, un tonto útil de estos que encuentran siempre Manuel Urrutia, que sería el equivalente a lo que fue aquel Federnaghi en Hungría o aquel Masaryk no tanto Masaryk, el otro, Benes en Checoslovaquia. Siempre en la primera etapa había como un tonto útil que ponían de presidente para dejar claro que esto no era comunismo, que era democracia. Y al poco tiempo, cuando ya han tomado el poder, lo echaban, ¿no? Urrutia huirá del país poco después de esa revolución de la que él mismo ha liderado pensando que iba a ser el presidente como si fuera un presidente de, no sé, de Venezuela, y al final se da cuenta que está siendo un títere en manos de los comunistas y de hecho se va y en el exilio apoyará la invasión de Vallacochinos, ¿no? Pero él y un montón de gente. Al final, Cuba acabará entrando en la Comecon. O sea, aunque Cuba diga soy un país no alineado, entra en la alianza económica de la Unión Soviética. Pero que hay duda de, por tanto, si eras en la Comecon, de en qué parte del mundo estabas. Para los Estados Unidos, tener a un país comunista en sus costas era prácticamente un shock emocional. Y eso fue un grandísimo triunfo para Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev tiene otro gran triunfo. En su etapa se desarrollan los misiles intercontinentales, antes que los americanos. Los misiles intercontinentales van unidos a la carrera espacial. Es cuando demuestra Khrushchev que la Unión Soviética es capaz de poner un satélite alrededor de la Tierra, ¿no? El famoso Sputnik. El Sputnik. Y cuando dicen, ostras, si los rusos pueden poner a un satélite alrededor de la Tierra, pueden hacer que un misil lanzado desde Moscú aterrice en Washington. Luego los americanos hacen una carrera rapidísima con ayuda de los nazis que se habían traído de la caída del nazismo para igualar a los rusos, pero los que toman la delantera, tanto en la carrera espacial como en la carrera armamentística en la época de los años 50, es Khrushchev y los soviéticos. Todo esto podría haber consolidado entonces a Khrushchev como líder. ¿Qué es lo que le jorobó a Khrushchev todo? Fue más, pero para ponerlo con un símbolo, la crisis de los misiles. Que era el momento para mostrar, digamos, quién tenía o no fuerza en el mundo, en el planeta. Nos quedan 7 minutos, JF. 6 minutos. No hay tiempo a terminar con esta etapa de Khrushchev, entonces. Bueno, yo creo que muchos oyentes lo conocen, pero vamos a resumirlo. La clave de Khrushchev es que se le ocurrió como un gesto propagandístico muy bueno. Se me olvida algo muy importante antes de llegar a los misiles de Cuba. El muro de Berlín, ¿eh? No nos olvidemos de eso. La construcción del muro. También el muro de Berlín lo ordena el que ha tomado el poder en la Alemania del Este, que es un señor llamado Erich Honecker, pero eso no se pudo hacer sin la autorización, permiso, orden de Nikita Khrushchev, porque así son las cosas. Es imposible que recordemos que Berlín era una zona controlada por los países ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Eso lo ordenó la Unión Soviética. Y recordemos por qué lo ordenó. Porque aunque la Alemania Occidental había puesto su capital en Bonn, seguía teniendo un trocito de Berlín, que simplemente era un trocito de Alemania Occidental que estaba en una zona totalmente comunista. Era como una islita porque estaba, por un lado, la Alemania democrática, la Alemania comunista, y dentro de la Alemania comunista estaba Berlín, que estaba dividida en un trozo comunista y un trozo occidental. Ese trozo occidental era un problema, porque, claro, la Alemania tenía puesta una frontera, la Alemania del Este, para que sus ciudadanos no pudieran ir a la otra Alemania. Pero no podía impedir que del Berlín oriental se fueran al Berlín occidental. Y entonces resulta que un montón de gente, mano de obra, ingenieros, científicos, todo el mundo quería irse a la Alemania occidental. Qué curioso que el paraíso comunista no consiguiera retener a su propia población. Y entonces, aunque el mando del Partido Comunista de Alemania Oriental había dicho nunca levantaremos un muro, palabras de Walter Ulbricht que quien sepa alemán las podrá encontrar en YouTube, sí. Pues Moscú dio la orden y Honecker, que es el que le reemplazó, dijeron, bueno, pues Moscú ordena, yo cumplo. Creo el muro de Berlín y creo el primer país prisión de Europa de la historia contemporánea. Eso fue lo que fue el muro de Berlín. El 13 de agosto del año 61,
y fue un símbolo impresionante. Porque además, fíjese, hay fotos muy divertidas. Hay un soldado comunista, que es una foto de las más famosas de la historia, que cuando ve que están creando hormigón, pega un salto y se gira y se cuela en el mundo occidental. El soldado es muy famoso, ¿no? Porque él dijo, ostras, que estamos construyendo un muro. ¡Pah! Y pegó un salto y consiguió salvarse. Pero también tiene fotos muy tristes, porque durante el tiempo en el que estaba siendo construido, hubo una práctica muy triste y muy trágica, que era que la gente se subía a pisos muy altos del lado comunista y saltaba por la ventana para caer del otro lado del muro. Entonces, claro, mucha gente se mató. Uh-huh. Durante la etapa en la que no había muro de Berlín, porque estaban construyéndolo y había enredaderas de estas, gente intentando pasar quedaba atrapada en las enredaderas. Y Erich Honecker ordenó disparar a quien intentara cruzar el muro de Berlín. Con lo cual, claro, gente se intenta cruzar, se le clavan las estas, se queda ahí medio muerto y le rematan a tiros. Eran imágenes dantescas que encima desde otro lado del muro las veían. Bueno, hay una canción que popularizó Nino Bravo, que era la del IVA y que hacía mención a un joven que intenta saltar el muro y es asesinado. Y esa canción quedó... fíjate que es curioso porque luego esa canción Pinochet, sí, fue un himno porque Pinochet... ¿Cómo se llama este tío que mataron? El del Audi. Guzmán, claro. Sí, en el partido político que tenían, cada Audi ponían siempre esta música. Sí, claro, pero es que en su mentalidad ellos habían impedido que hubiera un muro de Berlín en Chile. Eso es lo que ellos pensaban. Sí. Otra cosa es que los que morían del otro bando pues no comparten esa idea, pero claro, es como a la gente me dice, ¿por qué la religión española, los católicos, gritaban libertad en la guerra civil española y hemos ganado por la libertad si no están a favor de la democracia? No, es que el concepto no era ese. Es que según cada época la libertad es una cosa diferente. Entonces en esa época, ¿por qué decían los católicos libertad? No están pensando en votar a una urna, están pensando en poder ir a la misa. En poder salvar la vida. Bueno, pues algo parecido pasó en Chile. En Chile luego podemos sacar muchos matices, pero Pinochet vino a ser la libertad para Chile, después de un periodo oscuro como fue el de Allende. Claro, ahí siempre entraremos en la lista de cada uno, porque ahí la figura complicada es la democracia cristiana, que son los que cambiaron de bando a mitad del camino, y es un poco complicado, porque claro, para los comunistas la libertad sería libertad del pueblo, aunque tampoco sin elecciones. Y nos queda la duda de cuántos había en Chile que fueran los de en medio, que es los que decir, ni son comunistas ni son militaristas y quieren una democracia, digamos, como la que podía haber en aquel momento en Venezuela, aunque fíjese usted cómo acabó la democracia en Venezuela, porque en aquel momento era el referente en los años 70 de país latinoamericano. Fíjese cómo es la historia, ¿no? El país que en los años 70 y 80 era el referente de democracia en la América Latina, que era Venezuela, y cómo ha acabado hoy. Son lecciones curiosas de la historia. Nos quedan 20 segundos, JF. ¿Con qué rematamos para empalmar la próxima semana? Pues como lo detallaremos un poco al inicio del programa la semana que viene, solo adelantarnos que Khrushchev, el hombre que había intentado hacer represión, purgado a los estalinistas para consolidar su poder y había dado la lección de hombre fuerte ante el mundo con el muro de Berlín, incluso un poco despiadado con el muro de Berlín y con los misiles en Cuba y tal, va a hacer algo que no se perdona, no ya a un líder comunista, a un líder ruso, que es dar una imagen de líder blando, porque perderá el órdago de los misiles ante John Kennedy. Y aunque no fuera solo por eso, eso fue clave para entender su caída. Pues nos quedamos aquí, JF. Muchísimas gracias. La próxima semana nos metemos más en profundidad en lo que fueron esos 7 días que vino a ser lo que fue conocido como la crisis de los misiles. Te mando un abrazo muy fuerte. Un saludo y que queda claro que un abrazo.